y luego en cuanto volvamos a entrar ya. Bien, entonces muchachos, hablando del cambio de base, tenemos que recordar primero qué es una base. Habíamos comentado en la sesión pasada que una base es un conjunto de vectores con el cual se pueden expresar el resto de los vectores en un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos la base canónica, hablando del espacio R2, que es el plano. Y la base canónica son los vectores I, que es el 1,0, y J, que es el 0,1. Y también vimos la sesión pasada que existen otras bases, o sea, esta no es la única que podemos tener. Por ejemplo, podemos tener otra base que sea el vector B1, que sea el 1, 3, y el vector B2, que sea el menos 1, 2. Estos dos vectores comprenden también una base porque son vectores linealmente independientes. Si nosotros calculamos el determinante de la matriz que se forma con ellos, su determinante va a ser distinto de 0. Entonces, quiere decir que cualquier vector que pertenece al espacio vectorial, yo lo puedo representar como una combinación lineal de la base canónica, que son los vectores I y J, pero también lo voy a poder representar como una combinación lineal de los otros vectores, porque los otros vectores también son una base, ¿sí? Entonces, en la base canónica, pues está muy fácil, porque, por ejemplo, si yo tengo el vector menos 1, 3, pues esto me indica, perdón, menos 5, 3, esto me indica que tendría que ser menos 5 veces el vector I más 3 veces el vector J, y esa sería su representación. Pero si yo quiero representar este mismo vector en términos ya no de la base canónica, sino de la otra base, que es los vectores 1, 3 y menos 1, 2, pues ya encontrar las constantes B1 y B2 que lo multiplican ya no se vuelve tan sencillo, ¿sí? Para esto se encuentra algo que se llama matriz de transición. Matriz de transición. ¿Okay? ¿Qué es la matriz de transición o a qué se refiere? La matriz de transición es lo que me va a ayudar a representar los vectores que estaban en forma de la base canónica, a representarlos ahora en términos de cualquier otra base, ¿sí? Básicamente, esta matriz lo que me va a ayudar es a ver cómo este vector, o sea, este vector está en forma de la base canónica, de hecho se escribe así, está en términos de la base 1, que es la canónica. Y lo que yo quiero hacer es representar ese mismo vector, pero no lo conozco, ¿sí? O sea, no sé cómo se representa en términos de la base 2. Entonces, la matriz de transición es precisamente lo que me va a ayudar a hacer esta transición o este cambio, ¿sí? De una base a otra. Entonces, la matriz de transición es un instrumento para cambiar la expresión de los vectores de una base a otra. Vamos a empezar viendo cómo se construye la matriz de transición de la base canónica a la base, a cualquier otra base. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Básicamente es así. Vamos a poner nosotros la base 1, que la base 1 es nuestra base canónica. Entonces son los vectores I, J, K. ¿Ok? Bueno, lo voy a poner entre paréntesis, base canónica. ¿Ok? Y vamos a tener nosotros la base 2, que la base 2 pues está formada por otros vectores que no son los vectores canónicos. Estos no los conozco, pero sé que también son una base porque son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, al encontrar la matriz de transición, vamos a seguir dos pasos. Primero que nada,
que se borró el archivo. Ok, entonces el primer paso va a ser construir una matriz Esta matriz se va a llamar C, cuyas columnas van a ser los vectores en la base 2. ¿Sí? Entonces voy a escribir una matriz cuyas columnas son los vectores en la base 2. Luego vamos a calcular la inversa de esta matriz. ¿Sí? La inversa de esta matriz es la matriz de transición. Estoy escribiendo bien mal, déjenme reacomodar aquí. Entonces, estos dos pasos, muchachos, nos van a llevar a encontrar la matriz de transición de una base a otra. Quiere decir que si yo tengo cualquier vector en términos de la base 1, para poderlo expresar en términos de la base 2, lo único que tengo que hacer es multiplicar este vector por la matriz de transición. Entonces vamos a tener la matriz de transición que se llama A por xb1 y esto me va a dar el vector en términos de la base 2. ¿Sí? Entonces es por esto que es tan importante encontrar la matriz de transición, porque es precisamente la que me representa el vector en términos de la segunda base. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ¿puede repetir otra vez ese punto? Sí. Necesitamos encontrar la matriz de transición, que es la matriz A, porque yo voy a tener un vector en términos de la base 1, que en este caso estamos considerando que es la base canónica, ¿sí? Pero si lo quiero expresar en términos de otra base, necesito una regla que me dé la correspondencia para saber cómo convertirlo. Piénsenlo así. Un pastel, ¿sí? Un pastel va a tener, es más fácil, hotcakes. Los hotcakes van a tener 3 ingredientes básicos: harina de hotcakes, huevo y leche. Pero resulta que ustedes son veganos por alguna razón. Entonces, si quieren hacer hotcakes, sus 3 ingredientes ya no van a ser harina, huevo y leche. Va a ser harina de hotcakes, plátano y leche de almendras. ¿Sí? Y ustedes quieren llegar a crear el mismo hotcake, o sea, que tenga la misma consistencia. Obviamente no va a ser el mismo sabor porque pues solo tiene plátano, pero tiene que tenga el mismo tamaño, que esté igual de esponjoso y todo. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que para hacer, vamos a ponerlo aquí, esta es la receta convencional y esta es la receta vegana. Ustedes saben que quieren hacer 15 hotcakes en cada una, de cierto tamaño y con cierta consistencia. Y ustedes conocen que en la receta convencional se necesitan 3 tazas de harina, un huevo y una taza de leche. ¿Sí? Este es su vector en la base canónica, o sea, es la base convencional, ¿sí? Es la proporción que utilizan de cada ingrediente: 3 harina, 1 huevo, 1 leche normal. Pero al cambiar la receta, o sea, al cambiar los ingredientes de la receta, ya no puede quedar igual, porque pues el huevo no es lo mismo que un plátano, y una taza de leche entera pues no es lo mismo que una taza de leche de almendras. Va a cambiar la consistencia, va a cambiar qué tan aguada o qué tan densa está la masa, les va a cambiar entonces los hotcakes, pero ustedes quieren seguir produciendo el mismo número. Entonces, en la receta vegana ya no van a utilizar 3 tazas de harina, van a utilizar 4. Y no van a utilizar un huevo porque no están utilizando huevos. Ahora van a utilizar un plátano y medio. Y luego además ya no van a utilizar leche entera, sino que van a utilizar leche de almendras, y para eso necesitan 2 tazas. Este
es su vector en la siguiente base. O sea, cuánto de cada ingrediente ponen en la receta convencional sería como el vector en la base canónica. Convertir esa misma receta con ingredientes distintos sería transformar la base, pero debe de haber una tablita que nos diga, bueno, un huevo es igual a 1.5 plátanos y una taza de leche normal es igual a 2 tazas de leche de almendras. Sí, o sea, debe de haber una tabla de correspondencia. Esa tabla de correspondencia es precisamente la matriz de transición. Entonces, es la que me ayuda a convertir de la base canónica o de la base convencional a cualquier otra base. ¿Ya me expliqué? Entonces, para saber cómo expresar el vector en la nueva base, pues necesitamos encontrar la correspondencia entre ambas, y esa correspondencia es la matriz de transición, que se va a obtener con estos dos pasos. Sí, maestra, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Ok. Vamos a ver un ejemplo sencillo en R2. Entonces, sabemos que la base canónica son los vectores 1, 0 y 0, 1. Y vamos a tener otra base que sea la base. Recuerden, muchachos, que habíamos dicho que todas las bases tienen el mismo número de vectores. Entonces, la base 2 también debe de tener dos vectores, que van a ser el 1, 3 y el menos 1, 2. Lo que queremos hacer entonces es encontrar la matriz de transición de una base, que es la canónica, a la otra. Y eso lo vamos a hacer siguiendo los dos pasos que indicamos. Primero, tenemos que construir una matriz que se va a llamar C, en donde sus columnas sean cada uno de los vectores de la nueva base. Entonces, aquí tenemos el vector 1, 3 y vamos a tener el vector menos 1, 2. ¿Sí? Ya calculamos la matriz. Luego, tenemos que calcular la inversa de esta matriz. Existen un montón de métodos, muchachos, para calcular la inversa. Se pueden hacer mediante un método matricial que se hace con la matriz adjunta, se puede hacer también mediante transformaciones elementales, se puede hacer mediante un montón de cosas, ¿sí? Pero resulta que ahorita no nos interesa, no nos interesa aprender a calcular la inversa. Lo que nos interesa es encontrarla para poder seguir con el método. Entonces les voy a poner acá otra pantallita. Tenemos aquí una calculadora de matrices. Entonces, vamos a introducir la matriz que tenemos. Es 1, menos 1, 3 y 2. ¿Okay? Y lo que queremos hacer es calcular la matriz inversa. Así que, pues, aquí calculamos la inversa. Y vamos a obtener esto de aquí. ¿Ok? Aquí incluso pueden ver, si quieren, los detalles viendo cómo es que la calcularon. Aquí utilizaron el método de la junta de presa. Entonces, tenemos nosotros aquí la matriz inversa, ¿sí? Nuestra matriz inversa es entonces 2/5, 1/5, menos 3/5 y 1/5. Ahora sí me voy a regresar a la otra pantalla. ¿Y también lo podemos poner en decimales en vez de fracción?
Sí lo pueden poner en decimales en vez de fracción, pero pues, yo siempre les recomiendo que sean fracciones. De hecho, muchachos, esta matriz que tenemos aquí, esta inversa, la podemos escribir así también. El 1/5 lo podemos sacar y dejar nada más números enteros. 2, 1, menos 3 y 1. Es lo mismo, sí, es como factorizar el 1/5 precisamente para no tener tantas fracciones en tantas fracciones dentro de la matriz. ¿Sí? Entonces, ya calculamos la inversa. Esta es la matriz de transición que estoy buscando. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a suponer que yo tengo un vector. ¿Qué les gusta? No sé, 10,5. Este vector está en términos de la base 1, que es la base canónica, ¿sí? Y yo quiero expresar este mismo vector ahora en términos de la base 2. Para hacer eso, lo único que tengo que hacer es multiplicar mi vector en términos de la base 1 por la matriz de transición. Entonces tendríamos, o sea, esto es A por el vector en la base 1, me va a dar el vector en la base 2. ¿Sí? Entonces, tomamos nuestra matriz de transición. Muchachos, aquí es bien importante mantener el orden de la multiplicación, ¿sí? No es conmutativa, vamos. O sea, no se hace matriz por vector o vector por matriz. Siempre se multiplica el vector por la derecha. Entonces, nuestra matriz de transición dijimos que era 1/5 por, no me acuerdo, 2, 1, menos 3, 1. Y esto lo vamos a multiplicar por el vector en términos de la base 1, que es 10, 5. Este resultado me debe de dar el vector en términos de la base 2. ¿Sí? Entonces, esta multiplicación, pues igual pueden utilizar ustedes si usan una calculadora de matrices. Aquí lo que vamos a hacer, pues, es multiplicarlo rápidamente. El 1/5 lo voy a dejar aquí expresado. Luego, entonces, vamos a tener, se multiplica así. Renglón 1 por la única fila que tenemos. 2 por 10, 20. Y 1 por 5, 5. Y esto se suma. Luego, renglón 2 por la única fila que tenemos. Menos 3 por 10, menos 30. Más 1 por 5, 5. Esto me va a quedar entonces como 1/5 por 25 menos 25. Que lo podemos expresar como 5 menos 5. ¿Ok? ¿Qué significa esto, muchachos? Este vector que acabamos de obtener, el vector 5, menos 5, es el mismo vector, exactamente el mismo vector que el anterior. La diferencia es que este vector está en términos de la base 2, ¿sí? No en términos de la base 1. ¿Sí se entiende? Maestra, ¿de dónde salió perdón, ¿Qué pasó, Karen? ¿de dónde salió el 10,5? Era el vector que teníamos, O sea, este es un vector que nos viene, un vector en la base 1. Y lo queremos ahora expresar en términos, pero de la base 2. Ah, muy bien, es que no lo había notado, dije, ¿dónde salió ese? ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
¿En qué otra cosa existen cambios de base? Cuando se cambian escalas de colores, muchachos. En sí, en los 27,000 filtros que utilizan en sus fotos, esos son cambios de base. O sea, se tiene el filtro o sin filtros, ¿no? Que sería la base canónica. Pero al cambiar cada filtro, entonces existe una correspondencia en los colores. El azul ahora va a ser azul no sé qué. El rojo ahora se va a ver más rojo. El gris se va a ver menos gris, no sé. ¿Sí? Entonces, esa correspondencia entre los colores en los filtros es precisamente un cambio de base. El algoritmo de cada celular o de cada dispositivo tiene una matriz de transición que sabe cómo corresponder cada color a un nuevo color, ¿sí? Entonces, es como recolorear. Eso es un cambio de base. Los cambios de recetas, los cambios de coordenadas, de sistemas coordenados, o incluso los cambios de sistemas en, por ejemplo, temperaturas o así, o sea, pues existe una correspondencia, ¿cierto? Entonces, esos son cambios de base. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok, ahora, esto estaba muy fácil porque era, o sea, la base 1, pues era la base canónica, ¿sí? O sea, ahí no teníamos mayor pierde. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos bases distintas y ninguna de ellas es la base canónica? ¿Cómo le voy a hacer para encontrar la matriz de transición que de todas formas se debe de dar? ¿Sí? Eso está dado por la siguiente expresión. La matriz de transición de la base 1 a la base 2 es lo mismo que la matriz la matriz inversa de la base 2 a la canónica por la matriz de la base 1 a la canónica. Sí, esa formulita la pueden anotar si gustan, por favor. Entonces, ¿Puede repetirlo otra vez, maestra? Nada más para saber qué es cada... La matriz de transición de la base 1 a la base 2 es la matriz inversa de la base 2 a la canónica por la matriz de la base 1 a la canónica. La E aquí que aparece es la base. ¿Sí? Y B1 y B2 pues son las bases que me estén dando, pero ninguna de ellas puede ser la base canónica. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener dos bases. La base 1 que va a ser el vector 3,1 y el vector 2,-1. Y la base 2 que sean los vectores 2,4 y -5,3. Ahora, estos dos son bases. ¿Por qué? Pues porque cada conjunto de vectores es linealmente independiente. Ya eso les tocaría a ustedes demostrar, ¿sí? Pero cada conjunto de vectores es linealmente independiente, por lo tanto, ambos son bases. Yo quiero encontrar una matriz que me pueda llevar de la base 1 a la base 2. O sea, yo quiero encontrar la regla de correspondencia que existe entre estas dos bases. Lo primero que voy a plantear es la matriz que vaya de la base 1 a la base canónica. Y esta matriz, muchachos, pues no es otra cosa que los vectores de la base 1 escritos en forma de columna. ¿Okay? Y luego voy a calcular también, o voy a construir también, la matriz que va de la base 2 a la base canónica, que otra vez pues no es otra cosa que los vectores de la base 2, pero escritos en forma de columna, es decir, 2, 4, -5, 3. ¿Ok? Y ahí tengo ya dos matrices. Voy a regresar aquí tantito a la forma. Esta matriz no la tengo.
no tengo la matriz inversa, ¿sí? Yo debería de poder crear, o yo debería de conseguir la inversa de esta matriz para poder hacer la multiplicación que se me indica. Es decir, mi matriz de transición que estoy buscando va a ser la inversa de 2 menos 5, 4, 3. La inversa de esto multiplicado a 3, 2, 1 menos 1. Entonces, otra vez, pues no estamos aquí para aprender a hacer inversas de matrices, o ya a estas alturas pues no se trata de esto. Y utilizamos, en este caso voy a utilizar una calculadora de matrices, la misma que les puse ahorita, ¿sí? Esto para calcular la inversa de la matriz que estoy buscando. Entonces, esta matriz inversa, la inversa de la base 2 a la base canónica, esta matriz inversa está dada por 3 sobre 26, 5 sobre 26, menos 2 sobre 13 y 1 sobre 13. ¿Okay? Que la podemos escribir también como, factorizando un 26avo, la podemos escribir como 3, 5, menos 4, 2. ¿Ok? Entonces, ya conseguí la inversa de esta matriz. Es precisamente esto que acabo de encontrar, ¿sí? Así que, para hacer la matriz de transición, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz inversa que acabo de calcular por la matriz que va de la base 1 a la base canónica. 3, 2, 1 menos 1. ¿Ok? Y tenemos que hacer esta multiplicación de matrices. Entonces, el 1/26avo lo voy a dejar aquí por mientras. Y vamos a tener primer renglón por primer columna. 3 por 3, 9, más 5 por 1, 5. Luego, primer renglón por segunda columna. 3 por 2, 6, más 5 por menos 1, menos 5. Luego ahora, segundo renglón por primer columna. Menos 4 por 3, menos 12 más 2 por 1, 2. Y ahora, segundo renglón, segunda columna. Menos 4 por 2, menos 8, y 2 por menos 1, menos 2. Esto es entonces un 26avo por 9 más 5, 14, 1, menos 10, menos 10 y menos 10. ¿Okay? Esa sería nuestra matriz de transición de la base 1 a la base 2. Ninguna de estas dos bases son las bases canónicas. ¿Sí se entiende? Si a mí me dan entonces en este mismo problema, si a mí me dan un vector, voy a suponer algo, no sé, el vector menos 1/5, 3/4. Y me dicen, este vector está en términos de la base 1. Y yo lo quiero escribir en términos de la base 2, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar este vector en la base 1 por la matriz de transición. Y eso me va a dar el vector en términos de la otra base. ¿Sí, muchachos? Entonces siempre necesitamos dos bases para hacer eso. Sí, para hacer un cambio de base siempre se necesitan dos, ya sea la canónica y cualquier otra, o dos bases que no sean la canónica. ¿Ok?